Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa donde conversamos de, primero, gente con destacada trayectoria en distintos ámbitos, exministros, empresarios, dirigentes sindicales, gremiales, actores, actrices, cantantes, periodistas, todo tipo de profesionales, de personas, no solo profesionales, que nos cuentan un poquito de su vida y su trayectoria, y también, por supuesto, en nuestros segundos bloques temáticas de interés para las personas que ya superamos los 50 años, digamos, hace un ratito. Pero bueno, acá estamos y nos acompaña en esta oportunidad don Alberto Escobar. ¿Y por qué digo don? Porque nuestro amigo de Sea al Paso, también programa de La Clave, siempre lo presenta como don Alberto Escobar. Estamos hablando de Nico Knight, conductor de Sea al Paso, que tiene a Alberto de panelista todos los miércoles en temas de movilidad. Contarles que Alberto es vicepresidente de Movilidad de Automóvil Club de Chile, asesor de movilidad de la Municipalidad de Las Condes, miembro del Consejo del programa Latin Cup y también miembro del Consejo Mundial de Movilidad de la FIA, que es la Federación Internacional del Automóvil, y antropólogo social. O sea, esa es la mayor sorpresa. Estos vuelcos de la vida, uno parte en una cosa y termina en otra. ¿Cómo está, Alberto? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Hola Alex, gracias por la invitación. Es un honor que me tengas en tu programa y lo otro, en esta cosa tan... Yo creo que no merezco estar en este programa, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo. ¿Ah? Oye, es Pero que uno encantado de se estar tira para contigo. uno se tira para abajo, Alberto, ¿ah? Hay veces que a mí me dicen, oye, Sí, y no, pero tú estuviste, yo trabajé para los Luxis en Croacia, llevo 7 años haciendo radio, y me dicen, no cualquiera se para con programas de radio, y claro, uno tiende a echarse para abajo, ¿ah? A mirarse en menos en relación a ciertos logros. Obviamente que hay gente mucho más exitosa que uno, pero también claro, no sin todos duda. necesariamente tienen tu carrera, Alberto, y tu visibilidad, porque tú eres una persona conocida. O sea, yo creo que a ti en Sí, la calle la gente te reconoce porque eres muy sí, claro. mediático, además. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que es una cosa que uno tiene que manejar, el ego. Todos tenemos algún ego, entonces siempre es bueno mantenerlo muy calmado porque cuando uno se deja llevar por el ego, dice tonterías o hace tonterías. Y como bien dices tú, cuando uno es un personaje público en el mundo de la movilidad y la seguridad vial, uno tiene que ser muy cuidadoso en el comportamiento diario porque está siendo observado permanentemente. Así que... sí, pero tengo una trayectoria que ya tiene sus años. Oye, pero yo coincido y estoy en desacuerdo contigo, y ahí subió el rating al tiro los auditores. Fíjate. ¿Sabes por qué? Porque estoy totalmente de acuerdo que el ego es el principal enemigo del ser humano, que nos hace sufrir, etcétera, etcétera, nos complica las relaciones humanas. Pero por otro lado, este contrapunto que yo hago, que no hay que tirarse para abajo en cuanto a Estoy de trayectoria, acuerdo. son dos planos distintos. Hay que lograr ahí un equilibrio. Pero más allá de eso, oye, a propósito, yo te preguntaba por la visibilidad, por ser una persona pública, como que yo te asocio mucho también a televisión. Tú tuviste, yo partimos totalmente desordenada la cosa cronológica, pero cuéntame, ¿tú has estado mucho en televisión? ¿Has sido panelista también de programas de televisión o solamente Sí, invitado de repente? sí, en algún momento fui panelista de un programa que tenía la red en ese tiempo sobre... Se hablaba de distintas cosas, ¿ah? Y estuve ahí un tiempo, pero el programa no duró mucho. A lo mejor fue porque estaba yo ahí. Y sí, soy muy consultado por los medios en general. Yo dirijo un departamento de investigación de la cultura vial hace 25 años en el Automóvil Club de Chile y por lo tanto me atrevería a decir que somos los que más información tenemos con respecto a comportamiento vial. Nosotros no hacemos ingeniería vial necesariamente, sino que lo que estudiamos es la conducta de los humanos que interactúan en el sistema vial. Entonces, por eso es muy atractivo para un medio de comunicación encontrar una explicación un poco más allá de que dos vehículos chocaron o un vehículo atropelló a alguien o una bicicleta se cruzó en un lugar. Y por eso probablemente hay una gran exposición mediática nuestra, porque las noticias requieren una cierta explicación. Y yo tengo la siguiente duda. Me entrevisté cuando en la introducción dije todas las personas o tipos de profesionales que he entrevistado, se me olvidó
nombrar al famoso enólogo Héctor Vergara. ¿Y por qué lo traigo a Perfecto. colación? Sí, ¿por qué lo traigo a colación? Porque eh, el camino de Héctor fue un poco al azar, cómo llegó a ser enólogo, ¿ah? En el caso tuyo, me llama la atención esta pasión por la seguridad vial, por la movilidad en general. ¿Tiene que ver con tu carrera de antropólogo? ¿Se relaciona con eso de alguna forma? O siempre te Sí, gustaron los autos? ¿Cómo llegaste a esto? la verdad es que los autos es lo que menos me gusta. No tengo esa pasión que tiene mucha gente por los autos. Y los autos tengo una mirada más funcional y tengo un sesgo muy marcado por una sola marca. Entonces, no sirvo mucho para eso. Mira, yo partí de una manera bien particular. Efectivamente, yo soy antropólogo social, pero con una mirada muy distinta a la especie de caricatura que existe, y tampoco fui académico del tema, sino que simplemente yo, egresando de la universidad, entré a trabajar inmediatamente en una compañía automotriz, en el área de marketing. Puedes nombrar, ¿ah? Yo no tengo problema. Si aquí. No, claro, entré a trabajar a Volkswagen Ya. y en el área de marketing e investigación de mercado. Y ahí comencé a aplicar lo que mucha gente no relaciona con la antropología, que son herramientas de investigación, como es la etnografía. Etnografía es cuando tú separas distintos grupos sociales con algunas características particulares y los vas agrupando para poder estudiarlos con mayor profundidad. Entonces, aplicando esas técnicas ¿Cuál es en la el mundo etimología de etnografía? Etno es etno, como pueblo o etnia, y exactamente. grafía, Es el estudio o el ya, diseño de un grupo, del pueblo. ya. Entonces partimos efectivamente dándole una mirada. Probablemente yo no he sido muy bueno con los números nunca en mi vida, entonces siempre quise darle una mirada de conducta. Mucha gente a lo mejor no sabe, pero los autos, por ejemplo, se compran por impulso. Es una compra completamente impulsiva. Si uno tuviera en el bolsillo siempre el dinero necesario así para inmediatamente comprarse un auto, tú pasas por una tienda o ves un modelo de auto, te enamoras y lo compras. Entonces investigábamos cómo los consumidores se enamoran de los autos, por qué se enamoran de los autos, y utilizo esta palabra porque cuando tú empiezas a comprar racionalmente un vehículo o un automóvil, definitivamente lo más probable es que no lo compres. Porque empiezas a decir, oye, esto me va a costar tanta gasolina, los niveles de seguridad que yo puedo tener en la calle son estos. No, en cambio tú entras y ves el color, y los autos se diseñan para que sean muy atractivos, físicamente muy atractivos. Entonces, en ese mundo comencé a desarrollar lo que era la investigación etnográfica, que la he mantenido toda la vida, y, y con el tiempo nos fuimos yendo a una parte mucho más ontológica para entender cómo las personas se posicionan frente a un determinado producto, en este caso en automóviles, y cómo uno va desarrollando a través de su propia historia los procesos cognitivos para comprar. Suena muy enredado, pero en definitiva, todo lo que hayas aprendido en tu vida es un proceso intelectual, ¿no es cierto? Que tú lo utilizas para tomar decisiones. Y cuando te enfrentas a un auto, toda esa información se te viene como de golpe, así, y tú dices, ah, este es el auto de mi vida, aquí yo me siento joven, me siento winner, me siento poderoso, etcétera. Son solo sensaciones, no tiene nada de objetivo la compra de un auto. ¿No? Un Claro, poco por ahí porque va la no, no, conversación. y que al final tiene que ver con lo identitario, porque la Así es. ontología tiene que ver con el ser, los procesos cognitivos son la memoria, son el razonamiento, son un montón de procesos, eh, y tiene que ver con la identidad que uno se va forjando, que a su vez tiene que ver con la historia y tantas otras cosas, con la cultura en que está metido. Oye, ¿y la Volkswagen buscó un antropólogo social o andaba buscando un profesional que tuviera las competencias para hacer estos estudios etnográficos? Eso era lo último, buscar un profesional, y detrás de esto había un antropólogo que de alguna manera le fue dando una línea editorial, por decirlo, en la manera de investigar. ¿Ah? Porque si hubiera sido un ingeniero, por ejemplo, hubiera tenido una mirada muy distinta de cómo investigar. Y también se dan los espacios, ¿ah? Uno tiene que estar consciente de mira, la suerte no existe, o la suerte es cuando se junta el talento con la oportunidad.
y se dieron las dos cosas ahí, te fijas. Se me permitió crecer siendo muy joven en esta área de investigación y se comenzó a descubrir información sumamente valiosa para desarrollar productos, para desarrollar eh, campañas de marketing, necesidades muy puntuales de marketing que operan con cómo uno es en la toma de decisiones. Así Y que con por los ahí. arquetipos, y con los arquetipos junguianos. Exacto, sí, claro. Mira, yo no soy muy bueno para hablar en difícil porque de repente la gente como que queda fuera de esto, pero efectivamente es muy junguiano y tiene que ver también con que la gente, nuestra manera de informarnos es una manera muy emocional y por lo tanto a veces tú ves cosas que no existen creyendo que existen. Me explico. Una vez en una partida de vehículos que tuvimos, llegaron solamente vehículos plateados, ¿no? Los que llegaron ese mes para la venta eran vehículos plateados. Y nos llaman del departamento comercial y dicen, oye, tenemos un tremendo desafío para ustedes. Tenemos solo vehículos plateados y los queremos vender todos. Y la gente cuando va a comprar un auto generalmente toma una decisión por el color. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya, pues nos ponemos a pensar, nos llevamos la tarea para la casa y decidimos, oye, mira, hagamos una campaña de vía pública, pidamos a Alemania que nos manden todas las imágenes que tenemos de este marca y modelo, era un Golf MK3 en ese tiempo, y pongámoslos a nivel de la Oye, calle, gran auto los Golf. un gran auto. Oye, Marcaron una y época, carne de perro, así ¿ah? es. Y Aperrado. empezamos, y empezamos a poner autos de color verde, azul, amarillo, rojo, lila, colores que, bueno, entonces la gente veía en la calle estos autos, esta publicidad en realidad, a la altura de los ojos, ¿te fijas? Por eso es tan importante una paleta publicitaria, estas que son más chicas, o los paraderos de micro, más que la paleta grande, sino que esto tenía que verse a la altura de cuando uno va conduciendo para que se produjera un efecto que se llama la voz de la calle, que es una determinada cantidad de vehículos que tú empiezas a ver en la calle y tú lo empiezas a reconocer. Ah, ese es el nuevo Golf, ah, ese es el nuevo no sé qué. Entonces hicimos eso, entonces llegaban a la tienda y la gente decía, oye, vi un auto azul. No, me quedan solo plateados, sacaron los azules. Bueno, ya me llevo el plateado. Y así logramos salir de ese impasse de tener una cantidad de stock de autos de un solo color, utilizando técnicas, te fijas, que tienen que ver con cómo los humanos nos informamos y cómo movemos en nuestro cerebro la realidad con la imaginación y sazonado por nuestro deseo, el deseo de tener ese auto, ¿te fijas? Por Oye, ejemplo. ¿y cómo lo que tú hacías y tu profesión, que entre paréntesis te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre antropólogo a secas y antropólogo social? ¿O siempre los antropólogos se definen como sociales? No, no, pero lo que pasa es que hay muchos antropólogos. Hay antropólogos sociales o culturales, pero también hay antropólogos físicos, hay bioantropólogos hoy en día, hay Ujú. neuroantropólogos. O sea, Ya. la carrera se ha expandido muchísimo y en general los antropólogos, porque de repente la carrera se llama licenciatura en antropología y prehistoria. Entonces, pues tenía entre medio los arqueólogos y otro tipo de profesionales del mismo ámbito. Perfecto. Y en el rubro este del marketing y en el tema de los autos que te metiste a Volkswagen, ¿cómo conversabas? ¿Tenías sintonía con los marqueteros o tenían opiniones muy distintas respecto a cómo hacer las cosas? ¿O sintonía? Teníamos O sea, siempre que tú juntas grupos multidisciplinarios y sobre todo en el mundo de las ciencias sociales, donde todo es relativo, por decirlo de alguna manera, las conversaciones son bien enriquecedoras siempre y cuando se lleven adelante con respeto. Y era lo que ocurría, ¿no? Éramos un equipo muy entretenido, donde había ingenieros civiles, ingenieros comerciales, había gente pura y dura de la publicidad, del marketing. En ese tiempo existía también lo que era, estaba empezando, lo que era cuando tú recibías un mailing físico, una carta, ¿no? a tu casa en que te ofrecía un producto. Esto en Estados Unidos llevaba muchos años, pero en Chile el telemarketing, como se llamaba en ese tiempo, era ¿Y todo te muy acordáis de novedoso. los insertos, los tremendos y Los preciosos insertos, insertos en los los diarios de, folletos, de, de Falabella, de todo? exacto, los Con, catálogos, ¿te acuerdas los catálogos? eso. Bueno, todo eso tenía un mundo y una correlación que era muy entretenida de conversar. Y yo te diría que fue un crecimiento increíble y creo que hubo mucha aceptación y respeto a las ideas que se generaban de tratar productos
particularmente este auto, lo tratamos como, y yo creo que fuimos la primera compañía en Chile que lo hicimos, lo tratamos como un producto de moda, no como un producto de movilidad, sino que era algo que tú te ponías, que el color era importante, el look era importante. También se daba el hecho de que estaba regresando mucha gente del exilio, que había estado en Europa y que conocía el Golf. El Golf fue un auto muy prestigioso en Europa. En los Estados Unidos, la marca más significativa que se vendía en ese tiempo, después de los americanos, era Volkswagen. Por lo tanto, teníamos un acervo internacional que le daba además un look internacional a este auto, un charm, como dicen los rebuscados. Entonces lo hacía un auto muy fácil de posicionar en los segmentos más acomodados, en la gente joven, la gente clásica, en la gente soltera, casada. Era un auto muy versátil, un modelo muy versátil. Y que a propósito, Volkswagen me tinca sin yo saber casi nada alemán que significa el auto del pueblo, ¿no es cierto? Sí, el auto del pueblo que ya no tiene nada del pueblo, que los precios no son muy de pueblo, pero sí, sí, tiene una trayectoria muy, muy antigua, el segundo mayor fabricante del mundo de vehículos después de Toyota, y tiene una trayectoria a nivel mundial de modelos como el Golf, que es uno de los modelos más vendidos en el mundo, con más de 21 millones de vehículos. Tenemos el Escarabajo, que se vendieron 17 Sí, millones. Y el Escarabajo, por ejemplo, es un auto maravilloso porque siempre que uno tiene problemas económicos y tiene que achicarse, vender el auto y todo, uno siempre se tiene que comprar un Escarabajo. Porque nunca nadie te va a hacer una crítica, va a decir, oye, Alex, que está cagado de plata, mira, anda en un Escarabajo. Siempre vas a ser un tipo hondero en un Escarabajo, aunque sea el año es verdad. 60, 70. Es un auto muy querible. Entonces, nuevamente aparece esto de la humanización de los autos. La gente joven, cuando se compra su primer auto, sobre todo las mujeres, le ponen nombre. ¿Te has escuchado que las mujeres tienen No, nombre a su auto? no, no, eso no Bueno, sabía, nunca había escuchado es ya. muy común y empieza a preguntarle, sobre todo a la gente joven, le ponen nombre a su auto o sobrenombre, y de repente están hablando del Piti, del Chichi, del Kiki, y tú dices, no, es mi auto que de repente falla, o de repente me lleva acá y fuimos con el Kiki a la fiesta, etcétera. Es muy divertido cómo se humanizan. Bueno, los humanos tendemos, a través de nuestra emoción, a humanizar casi todos los objetos. De hecho, en las universidades en los Estados Unidos hoy día se estudia la relación humano-máquina, porque al final los humanos somos seres muy curiosos que nos pasan una máquina que está diseñada para una determinada cosa y tú la tomas y la transformas en otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, el laptop iba a ser el gran elemento de trabajo con el que íbamos a estar comunicados en el mundo, etcétera, o se hablaba incluso del iPad, y sin embargo fue el teléfono el que ganó la carrera, y la ganó saliendo desde una compañía de lo que en ese tiempo se llamaban compañías de computadora y de computación. Nadie se imaginó que uno con el teléfono iba a hacer todo lo que hoy día hace. El teléfono, hoy día tú pagáis la cuenta, te informas, te comunica. Lo que menos haces es hablar por teléfono. Hoy día es como la cuarta o quinta cosa que uno hace con el teléfono antes de otras aplicaciones que tiene, etcétera. Así que los humanos somos seres muy interesantes y por eso probablemente la antropología tiene mucha cabida en el mundo puro y duro del comercio y de otros tipos de cosas. Oye, me leí hace poco un libro muy entretenido de un tipo que trabajó en Uber y en un montón, asesorando a un montón de startups que requerían efecto red. Y el libro trata de cómo lanzar negocios que requieren efecto red cuando el día uno no tenía nadie. Po, ¿ah? El lanzar en frío, cómo lanzar en frío se llama el libro. Y, y daba el ejemplo, recordaba los Palm Pilot, ¿te acordáis? Que en una Sí, época po, usábamos, y eso murió totalmente también, o sea, eso fue reemplazado totalmente. por los teléfonos smartphones, ¿cachai? O sea, no solo, Exactamente. no solo, Y era también súper eso, súper divertido porque te acuerdas que cuando se usaban las Palm, no todo el mundo tenía y era como súper posicionador y tú tenías un lápiz incluso con que escribir claro. encima, un lápiz electrónico, por supuesto. Entonces, los productos siempre han servido a los seres humanos. Mira, los seres humanos, acuérdate que somos primero un mamífero de sangre caliente gregario, muy parlanchín en el caso del humano, y muy presumido, y tenemos una mezcla entre un bonobo y un chimpancé, es decir, podemos ser muy amorosos o muy agresivos dependiendo de nuestro estado de ánimo. Entonces, nos hace un ser muy particular para vendernos cosas, para explicarnos cosas o para además... eh,
el mercado de repente nos inventa cosas que no necesitamos y las terminamos incorporando con mucha naturalidad. Somos en general early adopters, los humanos, y por eso hemos llegado a la pirámide depredatoria, podríamos decir, habiendo sido los más débiles de los mamíferos. Bueno, según Harari, la teoría de Harari es que gracias a las ficciones y poder colaborar sobre intersubjetividades, entre millones de personas que no nos conocemos y tienes toda esa teoría que es interesante. No sé si tuviste la oportunidad de leer Yo alguno de la sus libros. comparto, yo comparto plenamente con Harari porque en definitiva todo lo que está pasando hoy día en el mundo y todo lo que son intersubjetividades. Y el elemento intersubjetivo más interesante de la historia de la humanidad es el dinero. El dinero Así es un lo dice. papel, es un papel. Y por lo tanto, es sorprendentemente que a nosotros nos pagan, hoy día no, ni siquiera nos pagan con papel, nos pagan con un bit electrónico que llega a Por nuestra supuesto, cuenta, más de 90% del dinero es electrónico es y electrónico la y otra parte dice no tiene valor intrínseco, como dices tú, es un papel. exactamente. Y hay estudios, por ejemplo, la gente de ISIS ha sido capaz de destruir monumentos de la humanidad, pero sin embargo ha sido incapaz de quemar un solo dólar, ¿ah? Mm, Siendo mm. papel, ¿te fijas? Y representar un dólar al imperio del mal, como lo denominan ellos, que es los Estados Unidos. Entonces, la intersubjetividad es un tema sumamente apasionante y todo lo que hacemos en colaboración los humanos tiene mucho de invento. ¿Ah? Cuando tú formas un club deportivo, toda la ensoñación que tiene un club deportivo es pura fantasía. Son unos tipos que se Por juntan supuesto, a bueno, jugar él dice que fútbol. las grandes ideologías, las tres que estaban antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? El liberalismo, el nazismo y el comunismo son todas creaciones del hombre, aunque nos duela, hasta los derechos humanos los inventamos como seres humanos, como Sin un, duda. un constructo, como un acuerdo, digamos. Así que bueno, En eso nos oye, llevamos, tú has dado con el clavo, hacemos constructos permanentemente y los vamos reformulando y los vamos reinterpretando y eso hace que nuestra sociedad se mueva y produzca cambios sociales potentes, produzca depresión, produzca angustia, etcétera. bueno, y hay algunos que criticaban a la democracia liberal como un constructo más que favorece a uno en contra de otro. Esa era la teoría de Marx, que hablaba de la democracia burguesa que era falsa. ¿Ah? Entonces, Claro. esto da para que estemos todo el tiempo inventando interpretaciones, Así constructos, es. ideología, y no paramos nunca. Oye, pero volviendo al tema de la colaboración, es interesante lo que tú dijiste del respeto, porque a veces es difícil trabajar con gente de otras profesiones si no tienen no solo el respeto de todas maneras, pero sino también la humildad para entender que hay otras Sí, perspectivas y otros lenguajes. A mí me llama la atención cuando uno conversa con arquitectos y te hablan del programa. Eso significa una cosa, cómo se disponen los edificios en un mm, determinado proyecto, pero para un ingeniero comercial, para un antropólogo, o sea, el lenguaje ya es distinto, las perspectivas son distintas, entonces uno tiene que hacer un esfuerzo y tener paciencia con uno mismo para aceptar esa forma de ver las cosas que choca tanto con mi forma que me metieron en mi profesión. ¿Me entendés? Así que bueno, bueno, sí, a pesar de que hoy en día lo que se privilegia es la capacidad de adaptarse, la plasticidad intelectual, profesional y personal, por supuesto, por porque hoy supuesto. día eh, todo está cambiando y de alguna manera, mira, la pandemia nos ayudó, de una de las pocas cosas buenas que dejó la pandemia, es que nos hizo entender que nos necesitábamos como sociedad, interactuar permanentemente, nos hizo reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad y por otra parte nos quitó ciertas cosas medias atávicas. No sé si tú recuerdas en la época que estábamos todos encerrados, que las reuniones eran a través de computadores, ¿no es cierto? En Zoom, lo que fuera. Era más relajado porque de repente entraba tu mascota o tu hijo pequeño o sonaba el timbre porque te venían a dejar el pedido del supermercado y tú mostrabas un poco más tu humanidad que antes nosotros teníamos como una pared frontal en la cual salíamos a este mundo a presentarnos, ¿no es cierto? Y éramos como muy unidireccionales. ¿Ah? Eso tal vez hizo un cambio y de alguna manera nos humanizó un poquito más y nos hizo sentir vulnerables porque íbamos muy para arriba como que éramos inmortales.
Oye, Alberto, y casi nos echamos el programa muy entretenido con muchos temas, pero yo quiero preguntarte, ¿tú eres de Santiago? ¿Naciste en Sí, Santiago, de regiones? yo, ¿Cómo es tu historia un poquito más de infancia y familiar? yo nací en Santiago, soy hijo único, me he criado en parte en los Estados Unidos de niño. Mi mamá, quedando viuda, nos fuimos a los Estados Unidos. Ahí me trajo de vuelta como a los 16 años, 15 años. Me acuerdo que yo lloraba en el taxi, que en ese tiempo no existía la Costa del Norte, veníamos por la Vega Central y llovía, y yo lloraba en el taxi porque yo era un gringo y me trajeron de vuelta a este país que lo encontraba gris, feo. Mm. Yo no jugaba soccer o fútbol, yo jugaba béisbol, eh, jugaba tenis, era otra cosa. Y bueno, estudié en la Universidad de Chile, después hice, Y gracias a los deportes. ahí te interrumpo. ¿Por qué antropología y después social? La Pero verdad es que partamos por antropología, antropología. ¿Cómo llegaste a antropología? yo quería ser como Indiana Jones, quería ser arqueólogo en realidad, Ya. ¿ah? Y la carrera era antropología y prehistoria, y estando adentro me enamoro del comportamiento social y del camino de la antropología cultural, eh, y por ahí me voy afirmando, pero siempre con la convicción de que yo voy a trabajar como los profesionales de las ciencias sociales que yo había conocido en los Estados Unidos. Es decir, yo había visto psicólogos, geógrafos, eh, antropólogos trabajando en una compañía de publicidad, por ejemplo, ¿ah? Y de corbata, con suspensor. O sea, no existía esta caricatura que existía en Chile de una cosa más como ideológica. Mm, Yo había visto ese mundo más liberal, y entonces decía, yo puedo hacer mucho de lo que yo tengo con esta profesión en el otro lado. perfecto. Y de ahí, Bueno, bueno, después estudié, de ahí me fui becado a los Estados Unidos a jugar tenis por un programa de Reebok. Fui a la Universidad de Notre Dame a jugar tenis. Tenía que jugar tenis, usar ropa de Reebok y o sea, estudiar negociación. eres bueno para el tenis. O sea, para ser tan bajo, sí, era bastante bueno, pero no llegué a profesional, pero me las batía, y entonces estuve becado allá. Después volví a Chile. Pero ¿fuiste a qué? eh, ¿A un posgrado? un posgrado, sí, era negocios internacionales en ese tiempo, Ya, ya. y negociación, muy interesante en Notre Dame. Curiosamente, yo soy ateo y he estudiado en dos universidades completamente religiosas, en Notre Dame, que es del Holy Cross, que aquí son los del Saint George, Sí, yo soy georgiano, y te iba a decir eso. claro, y después me fui a Georgetown, que son jesuitas, así que ahí en Georgetown estudié política pública y comunicación estratégica, ahí ya en la escuela McCourt, en la escuela de posgraduado, y también fui sparring del equipo de tenis de la universidad, de los seniors, porque parece que devolvía todo lo que me tiraban los gringos, así que les gustaba jugar conmigo. Eh, Así que por ahí me fui como consolidando en lo que era las ciencias sociales, la política pública y la negociación internacional. Y fui como generando una especie de prospecto, me fui convirtiendo en alguien un poco curioso, porque después incluso en Volkswagen, cuando yo trabajé en Volkswagen de México, de Alemania, estuve en prácticamente todas las plantas, fui desarrollando un aspecto que tenía más que ver con cómo yo me planteaba o cómo las organizaciones se planteaban en un mundo en que tenían que aportar algo también en este caso, a la seguridad vial. Y ahí comenzamos a estudiar un poco lo que era la seguridad vial. Después, bueno, hice un magíster en Inglaterra en seguridad vial. He vivido la mitad de mi vida fuera de Chile, ¿eh? Por eso yo a Chile lo miro con bien raro, porque viví en Indonesia, en Malasia, en Rusia, en Inglaterra, en México, en ¿Esto es Alemania. un tema tuyo de adulto o por un tema en algún momento familiar? Toda la vida, desde niño ya te contaba, Estados Unidos, yendo y viniendo. Después, bueno, por trabajo, siempre he tenido trabajo en que he tenido que trabajar fuera, en sucursales fuera del país. Como soy bien desarraigado, es fácil. Los chilenos son difíciles de enviar, A otra expatriarlos ciudad. Son difíciles, incluso a somos otra ciudad. difíciles de cambiarnos ciudad, sí. Imagínate, entonces mandarlo a otro país, es súper complicado, y yo soy súper plástico en eso, y me entretengo y me acomodo rápidamente a las otras culturas, y probablemente por eso me convertí en un ejecutivo que podía mover con mucha rapidez por el mundo,
Y por eso te digo, he tenido como esta mirada siempre con cierta distancia. Un antropólogo diría que yo técnicamente no soy chileno porque no comparto el sistema ni de valores ni de creencias generales que tienen los chilenos, ¿no? Son un Ujú, ujú. poco raros Oye, en ese sentido. y esto que se nos va el tiempo, no quiero dejar pasar el mundo de lo que te hace más o te ha hecho más visible, el Automóvil Club de Chile. ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo llegaste? Y bueno, ahí he estado bastante, además de hoy día 25 asesorando. años, para Ya. hacerlo bien claro. Llegué, claro, el año 2000 llegué al Automóvil Club de Chile. Estaban buscando, yo llegué a una división de marketing puro y duro, tradicional, y yo venía saliendo de eso, allá como dicen los, yo ya venía de vuelta porque a mí el marketing puro y duro, el vender por vender no me llenaba, a mí me gustaba que hubiera un cierto sentido detrás de esto, por eso colaboraba con muchos organismos internacionales, Naciones Unidas, etcétera. Mi formación en los Estados Unidos también en política pública, entonces llegué al Automóvil Club y el presidente del Automóvil Club de esa época me dio una tremenda oportunidad de formar un área que no existía, que era el Departamento de Investigación de la Cultura Vial, y me pasaron plata, que es muy importante, presupuesto, eh, plata de hoy día me habrán pasado 100 millones de pesos para hacer estudios, era mucho dinero en ese tiempo, estoy hablando del año 2000, y comencé a aplicar las técnicas de la antropología, de la política pública, para hacer estudios, para entregar información que, que fuera relevante no solamente para los gobiernos, que es parte de los mandatos de los automóviles clubs, sino que además para la sociedad en su conjunto. Entonces empezamos a generar investigación que hablaba de cosas que nunca se hablaban. O sea, fuimos los primeros en medir comportamiento de seniors, conductores seniors, de mujeres, de ciclistas, de motociclistas, de automovilistas hombres, automovilistas mujeres. Empezamos a hablar de violencia vial, cosas que no estaban en la conversación y que hemos ido instalando en estos 25 años, y por eso, gracias a esto, me he convertido, como bien decías tú, Un referente. más que un referente, yo te diría que soy alguien que soy consultado permanentemente, estoy entre los especialistas que consulta el Senado y la Cámara de Diputados, estoy como especialista en otras partes del mundo. En la Municipalidad de Las Condes soy como asesor, por supuesto, en el Consejo de Políticas de Infraestructura también soy consejero, fui invitado a participar como tal. Soy consejero en áreas internacionales, soy consejero en un área bien interesante que es la legislación que va a aplicar para vehículos autónomos en un futuro, espero no muy lejano. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser el culpable en un atropello o en un siniestro vial en un vehículo que se maneja sin conductor? ¿No? Alberto, ¿y alguna política pública en que tú eh, colaboración, asesoría, eh, haya resultado en algo concreto que te enorgullezca que Sí, nos sí, puedas contar? sí. Yo no he sido autor, pero he contribuido fuertemente con información para varias políticas públicas. De hecho, fui miembro del Consejo de Movilidad Presidencial de la presidenta Bachelet para hablar de los temas de movilidad. La verdad es que me ha tocado participar en la ley Tolerancia Cero Alcohol, en la ley de convivencia de modo, en la ley de disminución de velocidad urbana de 60 a 50. eh, Ya. en varias instancias hemos estado, sí, sí, como especialista. Oye, y una duda que tengo, cuando uno viaja por Latinoamérica, estoy pensando en Perú, ¿ah? Que me tocó ¿Mm? no manejar por suerte, pero unos amigos peruanos me pasaron a buscar, andaban con su jeep grande. Oye, pero la forma de manejar entrando a la rotonda, o sea, el que tenía el auto más grande se lo echaba encima a los demás para pasar. ¿Por qué esas diferencias desde el punto de vista, no sé si, cómo se Es cultural, explican, es culturales, cultural, que es tampoco lo quiero cultural. decir en mala forma cuando digo cultural, ¿No? pero por eso me No, quedé, no lo dije, pero ¿qué pasa ahí? lo ¿Cómo que pasa es tanta que diferencia en la uno, forma de manejar? a ver, depende a quién le preguntes. Yo creo que hay un cierto sesgo ahí en la pregunta-respuesta, porque uno maneja a la chilena, a la francesa, a la colombiana, a la argentina, a la peruana. Es una manera, el conducir es un comportamiento público. Conducir es una actividad de altísima complejidad que hacemos en general puros aficionados,
y por lo tanto es una manera de comportarnos en el medio ambiente. Y claro, son las personalidades de los países que se expresan y que además son tremendamente visibles, porque tú has sentado, sobre todo como conductor, con una panorámica de todos los demás, es como que estuvieras detrás de un espejo mirando a los demás y siempre tú con una opinión buena o mala, de qué es lo que tienen que hacer los demás. Entonces, eh, eh, uno dice, oye, los peruanos manejan pésimo. La verdad es que manejan como manejan. Pero algunos datos objetivos, Alex, hablan de que el chileno, por ejemplo, es el conductor más violento de la región, desde México hasta Chile. Y eso habla de que 9 de cada 10 individuos en el sistema vial chileno hemos tenido un evento violento. Y ¿A eso qué te ya refieres es con eso? ¿Con bajarte del auto y ponerse a cualquiera de discutir? las anteriores, insultos, garabatos, gestos, cruzarte el auto, bajarte, ya bajarte con un elemento contundente, hay un 20% que declara que porta en su auto un elemento contundente, ya sea un bate, una manopla, un palo, un fierro, etcétera, para, entre comillas, defenderse. Yo digo, si fuera para defenderse, yo andaría con un escudo, no sé, son maneras de entender. Pero nosotros hemos investigado mucho violencia vial, nos ha tocado visitar a muchos países, incluido Perú. Los argentinos, por ejemplo, tienen una manera muy distinta de conducir que nosotros. ¿Ah? Los Oye, y eso argentinos, tiene que ver con lo cultural también, no sé si relacionarlo con el ego, pero con lo cultural en sentido, oh, me hizo tal cosa, eso es una ofensa, pero en otros países eso es normal, entonces no me enojo. exactamente, exactamente. Por ejemplo, en Chile, nosotros hemos investigado mucho a los chilenos. Por ejemplo, el chileno, si fuera, el conductor chileno, si fuera una sola persona, sería, desde el punto de vista de un psicólogo, oposicionista desafiante. Es decir, se opone a todo. Acuérdate que el chileno tiene acatamiento voluntario a la legislación. Nosotros acatamos la legislación que nos gusta y la que no, pataleamos y no le hacemos caso. Siempre estamos desacreditando las normas. Somos muy curiosos en eso. Y por otro lado, somos una mala combinación emocional, que somos tímidos, la mayoría, el 90% de los chilenos somos tímidos, pero muy agresivos, muy violentos. Entonces, cuando uno es tímido y tiene esta combinación de timidez-violencia, cuando tú eres interpelado en cualquier sentido, alguien te pregunta, tú siempre contestas mal, contestas agresivamente, porque tu portafolio de respuestas emocionales es muy breve. ¿Ah? Son dos conversaciones bien y después nos vamos a las patadas de inmediato. Y ahí tú te das cuenta que el chileno es de poco diálogo y más bien más de agresión, el argentino es de mucho diálogo, el peruano de alguna manera equilibra, tú ves las diferencias sociales en el tipo de auto y la actitud con, como decías tú, que entra Mm, un tipo en una rotonda, por ejemplo, pero en Chile es el único país del mundo donde las rotondas tuvieron que ponerle semáforo, ¿te fijas? mm, Cuando teníamos rotondas, ¿te acuerdas? Entonces, la verdad es que cuando uno dice quiénes son los mejores conductores del mundo, es re fácil. Suecia, Reino Unido y los Países Bajos. El resto perfecto. estamos todos aprendiendo. Alberto Escobar, muchas gracias por haber estado con nosotros. La verdad que muy Gracias a ti por la interesante invitación. como el devenir de la conversación para dónde se fue. Así que nos vemos en la radio y cuídate mucho. Con mucho gusto. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.